muchos hombres en el mundo sueñan con ir a países del norte de Europa como Suecia o Noruega, atraídos por estereotipos de mujeres altas, rubias y de ojos claros. Pero hay un país pequeño, quizás menos conocido, que también puede ofrecer experiencias únicas y enriquecedoras: Luxemburgo. Luxemburgo no suele estar en el radar de los viajeros que buscan aventuras románticas, pero si lo que te atrae es una mujer independiente, culta, políglota y con mentalidad abierta, este país puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Este pequeño país, ubicado entre Francia, Alemania y Bélgica, es una mezcla fascinante de culturas, idiomas y estilos de vida. Tiene poco más de 600.000 habitantes, pero una de las rentas per cápita más altas del mundo. Y a pesar de su tamaño, es un lugar que recibe a miles de trabajadores y estudiantes internacionales todos los años. Aquí se hablan 3 idiomas oficiales: luxemburgués, francés y alemán, pero la gran mayoría también domina el inglés. Además, hay una comunidad muy fuerte de portugueses, españoles, italianos, capoverdianos, venezolanos y brasileños. Es muy común escuchar a alguien hablando en 5 idiomas en un mismo día, así que si eres latino o hispanohablante, tu idioma puede sonar exótico, romántico y atractivo. Las mujeres luxemburguesas no son como los estereotipos del sur de Europa o América Latina. En general, son más reservadas, no suelen mostrar afecto en público al principio y prefieren conocerte con calma, pero cuando confían en ti, se abren y muestran un lado auténtico, cálido y directo. Les gusta mucho la naturaleza: caminar por los bosques, hacer senderismo, montar bicicleta, hacer picnics o simplemente disfrutar de un buen vino en una terraza. También valoran los momentos tranquilos, las conversaciones profundas y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Les encanta viajar y lo hacen con frecuencia, tanto dentro como fuera de Europa. Una de las cosas que más define a las mujeres luxemburguesas es su independencia. Muchas dejan la casa familiar antes de los 20 años, estudian en el extranjero, trabajan desde jóvenes y se enfocan en su crecimiento personal. Aquí no se espera que una mujer se case joven o que su vida gire en torno a formar una familia. Tener pareja es una elección, no una obligación. De hecho, es común ver mujeres que son madres jóvenes, que trabajan, estudian y crían a sus hijos solas o con apoyo compartido. En Luxemburgo, el sistema social permite combinar maternidad, trabajo y estudios sin que eso sea mal visto o limitado por prejuicios. Una mujer puede tener un hijo, estar soltera y ser completamente autónoma sin que nadie cuestione su estilo de vida.
Y por supuesto, la igualdad de género es una base fundamental en la sociedad luxemburguesa. Aquí no existen los roles de género tradicionales. Es completamente normal que un hombre cocine, limpie, planche o cuide a los niños, y no se espera que la mujer lo haga todo. De hecho, si tú tienes 30 años, vives con tus padres y te jactas de que tu madre te hace la comida, te lava la ropa o te plancha las camisas, más vale que no lo menciones, porque eso puede ser visto como una señal de inmadurez y dependencia. Las mujeres aquí valoran mucho a los hombres que son respetuosos, humildes y emocionalmente maduros. No impresiona el que habla de sí mismo todo el tiempo, el que presume de sus logros o el que cree que puede conquistar con palabras vacías. En Luxemburgo, la honestidad, la humildad y el equilibrio emocional son mucho más atractivos que el ego o la apariencia. También debes saber que hay ciertas cosas que irritan profundamente a muchas luxemburguesas. En primer lugar, el maltrato animal. Luxemburgo es un país donde el respeto por los animales y por la naturaleza es muy fuerte. También la desigualdad de género y las actitudes machistas están completamente fuera de lugar. Si haces comentarios misóginos o bromas machistas, no solo perderás puntos, sino que probablemente te cierren la puerta desde el primer minuto. Otra cosa que no les gusta es el exceso de orgullo. Ser arrogante, hablar solo de uno mismo o no mostrar interés genuino por la otra persona puede jugar en tu contra. En esta cultura, mostrar humildad, saber escuchar y tener empatía se consideran cualidades esenciales. En los últimos años, Luxemburgo ha experimentado grandes cambios. Aunque sigue siendo un país muy seguro, moderno y estable, ha recibido una gran cantidad de inmigrantes de distintos países. Esto ha transformado el paisaje urbano, la gastronomía, la música y la forma de socializar. Hoy en día, en cualquier bar, evento o festival puedes encontrar personas de más de 30 nacionalidades distintas compartiendo una cerveza, hablando en varios idiomas y disfrutando de una noche multicultural. Esta diversidad también ha tenido un impacto en las relaciones. Muchas luxemburguesas han tenido parejas extranjeras, conocen distintas culturas y están abiertas a nuevas formas de ver el mundo, pero al mismo tiempo valoran mucho su privacidad, su libertad y su espacio personal. No te sorprendas si al principio parecen frías o distantes. Es parte de su forma de protegerse y de mantener sus límites claros.
Conquistar a una mujer en Luxemburgo no se trata de frases bonitas o gestos teatrales. Se trata de construir confianza poco a poco, demostrar que eres una persona confiable, madura y que respeta su individualidad. Y sí, también ayuda a tener sentido del humor, ser curioso y tener interés por el mundo que la rodea. Luxemburgo puede no ser el destino más obvio si estás buscando pareja o nuevas experiencias, pero precisamente por eso es uno de los países más interesantes para conocer personas auténticas, independientes y con una visión amplia de la vida. Así que si algún día visitas este pequeño país en el corazón de Europa, no vengas con prejuicios ni expectativas irreales. Ven con la mente abierta, con respeto y con ganas de aprender. Puede que te lleves una sorpresa. Esperamos que te haya gustado este video sobre cómo son las mujeres en Luxemburgo. Si fue así, suscríbete, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia en este país o si te gustaría visitarlo algún día. Nos vemos en el próximo video.